Bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de la documentación externa en un proyecto de software, acorde más o menos al proceso unificado. Bueno, ¿cómo construimos la documentación externa? Pues la documentación externa, como habíamos comentado en el video anterior, se hace durante todo el proceso, va a la par del proceso y entonces está estrechamente relacionada con la metodología que usemos para hacer nuestro desarrollo. La metodología nos puede dar indicaciones acerca de qué documentos generar y cómo documentarlos, cómo plasmar el resultado de cada una de las tareas que vamos haciendo a lo largo del proceso. Una alternativa es usar UML, ya que UML es un estándar y de esa forma aumentamos la facilidad de uso de nuestra documentación al leerlo de forma estándar, ¿no? Escribirlo de forma estándar. Para el análisis del problema, pues ya sabemos que tenemos que respondernos a las preguntas del análisis, ¿no? De qué se espera del software, quiénes interactúan con él, qué datos requieren y demás, ¿no? Esto lo podemos plasmar en un diagrama UML de casos de uso y lo podemos acompañar de una descripción de casos de uso. Por ejemplo, podemos ver los formatos que nos proponen, por decir algo, el patrón CRUD. Yo les voy a poner una liga donde pueden leer acerca de este patrón y ver los formatos específicos para documentar casos de uso de un CRUD. Bueno, en el diagrama de casos de uso, los elementos que vamos a tener básicamente son actores que se representan con estos muñequitos, casos de uso que se representan con elipses y son funcionalidad que el sistema tiene. Es el valor agregado que da el sistema, es lo que el usuario espera que el sistema haga para él, ¿no? Entonces este es un ejemplo para una calculadora de matrices. Entonces, ¿qué quiere el usuario que haga el sistema? Que le ayude a multiplicar matrices, restar matrices o sumar matrices. Si queremos ser más detallados, podemos usar un concepto que se llama granularidad de casos de uso. Entonces podemos detallar qué significa multiplicar matrices. Bueno, para multiplicar matrices necesitamos algo que el usuario quiere, que es ingresar los datos de una matriz y también desplegar el resultado, ¿no? He utilizado estas relaciones de dependencia que en el contexto de un caso de uso se asocian con el estereotipo includes. Quiere decir que multiplicar matrices incluye ingresar datos e incluye desplegar resultados. Los casos de uso tienen nombres que representan acciones, tienen un verbo que puede estar conjugado en tercera persona o puede estar en infinitivo. Y es lo que el sistema hace para el usuario. También podemos tener notas, que son estos rectángulos con la esquinita doblada, ¿no? Y son básicamente los elementos que vamos a encontrar en un caso de uso. Los diagramas de caso de uso suelen ser muy sencillos, no es un detalle de cómo trabaja el sistema, sino es una vista externa, o sea, desde afuera, ¿qué vemos que hace el sistema? Pues vemos que multiplica, que resta y que suma, y que para multiplicar, restar o sumar, para cualquiera de las tres, nos pide datos y nos despliega un resultado, pero no es una vista interna así de que, ay, que valida y que hace el cálculo y que no sé qué, eso no lo vemos desde afuera, ¿sí? Bueno, ahora, para el diseño vamos a realizar el análisis de sustantivos. ¿De qué? Pues de la descripción de los casos de uso y vamos a identificar las clases candidatas. Estas clases son solo las que aparecen en la descripción del problema y con ellas vamos a construir un diagrama de clases. Este diagrama de clases está incompleto, no tiene los métodos, solo tiene las clases y algunos atributos, pero a medida que vamos avanzando en el diseño, ese diagrama se va a ir completando, ¿no? Vamos a plasmar el algoritmo para cada caso de uso, o sea, por ejemplo, para sumar matrices, ¿qué necesitamos? Pues primero dar los datos, que se haga la operación de las matrices, desplegar los resultados y vamos a asignar responsabilidades. ¿Cómo asignamos responsabilidades? Bueno, ¿quién puede sumar los datos? Pues quien contiene los datos de la matriz. ¿Quién puede pedir los datos? Pues vamos a aplicar el patrón modelo vista controlador y una clase de vista pedirá los datos, mientras que la clase de modelo que tiene los datos ya almacenados hará las operaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, utilizando o haciendo uso de varios recursos como el patrón modelo vista controlador, el diseño descendente,
el patrón alta cohesión, el patrón bajo acoplamiento, pues vamos detallando el proceso y vamos asignándole métodos a las clases. También en esta parte nos podemos auxiliar de un diagrama de secuencias, ¿no? Ahorita vemos uno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de clases, ¿no? Tenemos las clases. En esta ya hemos incluido, por ejemplo, cuestiones como la vista, tenemos la clase de modelo, tenemos la clase de control, ¿no? Y, por ejemplo, en un diagrama de secuencias, nosotros diríamos, bueno, ¿qué esperamos? El usuario va a pedir al programa calculadora que ejecute su función main. ¿Y qué hace la función main? Pues va a instanciar la vista y a desplegarla, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Le va a pedir a la vista que despliegue su método, que ejecute su método para pedir datos. La vista pide los datos y como no puede devolvernos un montón de datos separados, lo que hace es instanciar un objeto de tipo matriz y ese objeto de tipo matriz, en ese objeto encapsula todos los datos que ha pedido y se los retorna al programa. Luego el programa le vuelve a pedir a la vista que ahora pida una segunda matriz, ¿no? Vuelve a hacer el mismo proceso y retorna una segunda matriz. Ahora el programa le pide a la matriz que haga su método suma, ¿no? Le manda el mensaje suma m1.suma m2, genera un resultado y lo retorna. Luego el programa le pide a la vista que despliegue. Entonces nosotros aquí vamos asignando la responsabilidad, ¿no? O sea, el programa lleva el control y ¿qué tiene que hacer? Pues le tiene que pedir a la vista. Entonces, ¿qué tiene que hacer la vista? Desplegar un menú. Y entonces la clase vista necesita tener un método despliega menú, ¿no? La clase vista necesita tener un método pedir datos de matriz. La clase vista necesita tener un método despliega suma. La clase matriz necesita tener un método suma. Bueno, entonces este diagrama nos ayuda a ir construyendo nuestro diseño y conforme nosotros identificamos que una clase requiere tener un método porque va a llegar una flecha a él, entonces debemos de agregar ese método en el diagrama de clases a la clase correspondiente. ¿Okay? Nuestra documentación externa también puede incorporar otros elementos como diagramas UML de despliegue, planes de prueba y manuales de usuario. La documentación externa puede ser muy amplia, pero digamos que lo básico es documentar los resultados del análisis y documentar los resultados del diseño. Bueno, eso sería todo con respecto a documentación externa.